La Biblia, el libro del pueblo de Dios. Carta de Jeremías. Poco después de la primera deportación a Babilonia, el profeta Jeremías envió un mensaje a los exiliados. En él los exhortaba a aceptar las nuevas condiciones de vida que les imponía el destierro, ya que este sería más largo de lo que ellos pensaban. Inspirado en ese mensaje, un escritor anónimo redactó varios siglos más tarde esta carta de Jeremías, destinada a los judíos dispersos en el mundo griego, para ponerlos en guardia contra la idolatría. Al presentar su obra como un escrito de aquel célebre profeta, el autor empleaba un recurso literario habitual en esa época a fin de conferir mayor autoridad a su enseñanza. El tema central de esta carta, más homilética que epistolar, es la crítica satírica del culto tributado a los ídolos, semejante a la que ya habían realizado los profetas Isaías y Jeremías. Esos dioses, fabricados por la mano del hombre, no pueden hablar, ni ver, ni oír, ni defenderse contra los peligros que los acechan. Mucho menos podrán ayudar a los que les rinden culto, debido al único Dios. Este alegato mordaz contra la idolatría de todos los tiempos iba a ser retomado por el libro de la sabiduría y más tarde por San Pablo en su carta a los romanos. Copia de la carta enviada por Jeremías a los que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por el rey de los babilonios para anunciarles lo que Dios le había ordenado. A causa de los pecados que ustedes han cometido contra Dios, serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Cuando lleguen a Babilonia permanecerán allí muchos años y por largo tiempo, hasta 7 generaciones. Pero después de esto los haré salir de allí en paz. Ahora bien, ustedes verán en Babilonia dioses de plata, de oro y de madera, que son llevados a hombros e infunden temor a las naciones. Tengan cuidado entonces, no sea que también ustedes se hagan semejantes a los extranjeros y se dejen invadir por el temor a esos dioses, al ver delante y detrás de ellos una multitud que los adora. Digan más bien en su corazón: a ti, Señor, hay que adorar, porque mi ángel está con ustedes y él cuida de sus vidas. La lengua de esos dioses, en efecto, ha sido limada por un artífice y aunque ellos están recubiertos de oro y plata, son falsos y no pueden hablar. Como para una joven que le gusta adornarse, esa gente toma oro y fabrica coronas para las cabezas de sus dioses. También algunas veces, los sacerdotes sustraen a sus dioses el oro y la plata, que gastan para sí mismos, y los dan incluso a las prostitutas sagradas. Adornan con vestidos a estos dioses de plata, oro y madera, como si fueran hombres, pero ellos no pueden librarse del orín y de la polilla, a pesar del manto de púrpura con que se los cubre. Les limpian la cara a causa del polvo del templo que se amontona sobre ellos. Alguno de ellos tiene un cetro como un gobernador de provincia, pero no puede matar al que lo ofende. Otro tiene en su derecha un puñal y un hacha, pero no puede defenderse de la guerra ni de los ladrones. Por todo esto, aparece claro que ellos no son dioses. No los teman entonces. Así como una vasija rota ya no sirve para nada, así sucede también con sus dioses, una vez instalados en sus templos. Sus ojos se llenan del polvo levantado por los pies de los que entran. Y así como a un hombre que ha ofendido al rey se lo encierra en una celda, porque está condenado a muerte, así también los sacerdotes refuerzan los templos de esos dioses con puertas, cerrojos y trancas, para que no sean despojados por los ladrones. Encienden lámparas en mayor número aún que para sí mismos, aunque los dioses no pueden ver ninguna de ellas. Son como uno de los postes del templo, de los cuales se dice que están carcomidos por dentro. Y mientras los gusanos de la tierra los devoran junto con sus vestidos, ellos no sienten nada. Su cara está ennegrecida por el humo del templo. Sobre su cuerpo y su cabeza revolotean murciélagos, golondrinas y otros pájaros, y también hay gatos. Por todo esto, ustedes reconocerán que no son dioses. No los teman entonces. Ellos no harán brillar el oro con que se los recubre para embellecerlos, si nadie le quita el orín, porque ni aun cuando los fundían, se daban cuenta de nada. Han sido comprados a muy alto precio y no hay en ellos ni un soplo de vida. Como no tienen pies, son llevados en andas mostrando así a los hombres que no valen nada, y sus propios servidores también tienen que avergonzarse, porque si esos dioses caen por tierra, ellos tienen que levantarlos. Si se los pone de pie, no se mueven por sí mismos.
Si se los inclina, no se pueden enderezar. Como a muertos se les presentan las ofrendas. Los sacerdotes venden sus víctimas y sacan provecho de ellas. De la misma manera, sus mujeres conservan en sal una parte de la víctima, en lugar de repartirla al pobre y al desvalido. Y hasta la menstruante y la parturienta tocan esas víctimas. Sabiendo entonces por estas cosas que no son dioses, no los teman. ¿Cómo se los puede llamar dioses? Si son mujeres las que sirven a esos dioses de plata, de oro y de madera. En sus templos, los sacerdotes permanecen sentados con sus túnicas desgarradas, con la cabeza y la barba raída y la cabeza descubierta. Gritan y vociferan delante de sus dioses, como lo hacen algunos en un banquete fúnebre. Ellos quitan los vestidos a sus dioses para vestir a sus mujeres y a sus hijos, y esos dioses no pueden devolver el bien o el mal que se les hace, ni pueden entronizar o derrocar a un rey. Tampoco son capaces de dar riquezas o dinero. Si alguien les hace un voto y no lo cumple, ellos no le piden cuenta. No libran a un hombre de la muerte, ni arrancan al débil de las manos del poderoso. No devuelven la vista a un ciego, ni salvan al que está necesitado. No se compadecen de la viuda ni favorecen al huérfano. Estos pedazos de madera recubiertos de oro y plata son como piedras extraídas de la montaña, y sus servidores quedarán avergonzados. ¿Cómo se puede entonces pensar o decir que son realmente dioses? Más aún, los mismos caldeos los desacreditan. Cuando ven a un mudo que no puede hablar, lo presentan a Bel pidiéndole que recupere el habla, como si el dios fuera capaz de entender. Y ellos no pueden recapacitar y abandonar a esos dioses, porque les falta el buen sentido. También las mujeres, ceñidas de cordones, se instalan en los caminos quemando a frechillo, y cuando alguna de ellas, solicitada por un transeúnte, se acuesta con él, se burla de su vecina porque no fue distinguida como ella ni se rasgó su cordón. Todo lo que concierne a estos dioses es mentira. ¿Cómo se puede entonces pensar o decir que son realmente dioses? Ellos han sido fabricados por artesanos y orfebres, y no pueden ser otra cosa que lo que estos obreros quieren que sean. Aquellos que los fabrican no vivirán mucho tiempo. ¿Cómo pueden ser dioses las cosas fabricadas por ellos? Porque no han dejado a sus descendientes más que mentira e ignominia. Cuando les sobreviene una guerra u otras calamidades, los sacerdotes se consultan para saber dónde esconderse junto con sus dioses. ¿Cómo no comprenden que no pueden ser dioses los que no pueden salvarse a sí mismos, ni de la guerra, ni de las calamidades? Como son simples pedazos de madera, recubiertos de oro y plata, más tarde se sabrá que son pura mentira. Se pondrá de manifiesto a todas las naciones y a todos los reyes que no son dioses, sino obras de manos de hombres, y que no hay nada en ellos que sea obra de Dios. ¿Quién entonces puede dejar de admitir que no son dioses? Ellos no pueden entronizar a un rey en un país, ni dar la lluvia a los hombres, ni dirimir sus propias causas, ni librar al que sufre la injusticia, porque son impotentes. Son como cornejas entre el cielo y la tierra. Si llega a caer fuego sobre el templo de estos dioses de madera recubiertos de oro y plata, sus sacerdotes huirán y se pondrán a salvo, mientras que ellos se quemarán como postes. Ellos no pueden resistir a un rey ni a un ejército enemigo. ¿Cómo se puede entonces admitir o pensar que son dioses? Estos dioses de madera recubiertos de plata y oro no pueden salvarse de ladrones y salteadores. Los más fuertes les arrancan el oro y la plata y se van con las vestiduras que los cubrían, sin que ellos se puedan socorrer a sí mismos, de manera que vale más ser un rey que da prueba de su valentía, o un objeto útil en una casa del que se sirve su dueño, que ser estos falsos dioses. O vale más ser la puerta de una casa que asegura lo que hay en ella, o una columna de madera en un palacio real, que ser estos falsos dioses. El sol, la luna y las estrellas que están puestas para alumbrar y para ser útiles, se muestran dóciles. Lo mismo el relámpago cuando aparece es bien visible. Igualmente el viento sopla en toda la región. Las nubes cuando Dios les ordena recorrer toda la tierra, cumplen su cometido. Y también el fuego cuando es enviado de lo alto para consumir montes y bosques, lleva a cabo lo que se le ordena. Pero esos dioses no se parecen a ninguna de estas cosas, ni en belleza ni en poder. Por lo tanto, no se puede pensar ni decir que son realmente dioses, ya que no son capaces de hacer justicia ni de favorecer a los hombres. Sabiendo entonces que no son dioses, no los teman. Ellos, en efecto,
No pueden maldecir ni bendecir a los reyes. Son incapaces de mostrar a las naciones señales en el cielo, de brillar como el sol o de alumbrar como la luna. Las fieras valen más que ellos, porque pueden refugiarse bajo cubierto y valerse por sí mismas. Nos es bien manifiesto entonces que de ninguna manera ellos son dioses. Por eso, no los teman. Así como un espantapájaros en un melonar no protege nada, así sucede también con sus dioses de madera recubiertos de oro y plata. O bien, son comparables a una zarza en un huerto, sobre la cual se posan todos los pájaros, o a un muerto arrojado en la oscuridad. Por la púrpura y el lino que se pudren sobre ellos, ustedes reconocerán que no son dioses, mas aún, ellos mismos serán al fin devorados y se convertirán en un oprobio para el país. Vale más entonces un hombre justo que no tiene ídolos, porque estará a salvo del oprobio.